Pues ahora sí que tal como lo pedimos, ahora sí que tal como lo anticipamos, ahora sí que tal como lo calificamos, yo lo califiqué de abominable. Me refiero a la visita de Calderón al TEC de Monterrey. ¿Calderón tiene derecho a hablar? Sí. ¿Los del TEC tienen derecho a invitarlo? Sí. Sin embargo, lo que había sucedido en el entorno del TEC de Monterrey, cuando en la época de Calderón unos militares confundieron a dos estudiantes de posgrado sobresalientes, y aunque no hubieran sido ni de posgrado ni sobresalientes, confundieron a dos estudiantes con personas que se dedicaban a otras cosas, y lo que comenté en su momento pues es que esta afrenta, este dolor, porque perder a un hijo no tiene ni siquiera existe en los rangos de dolor. Calderón no va al TEC, pero el tema sigue pendiente, así que éntrale a la polémica. Que Calderón no vaya al TEC, pues obviamente se puede interpretar de muchas maneras, pero la primera de todas es que pues lo logramos en el buen sentido del término, en el caso específico de que nos opusimos a que Felipe Calderón se hiciera su autohomenaje en el TEC. Me pareció abominable, y así lo señalé en su momento, abominable que se le haya invitado. Ni siquiera el tema era que no se le invitara, me pareció abominable que se le invitara. El tema pues no deja de ser menor por todo lo que pues, significa el asunto relacionado con el TEC, por lo sucedido a estos jóvenes que fueron confundidos por elementos del ejército. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, y bueno, pues es un tema que se quedó ahí en veremos. Tuvo que ser el gobierno actual, no el de Calderón, el que pidiera disculpas, y es uno de los tantos temas que dejó Calderón en pendientes, como lo de la guardería ABC, como lo que sucedió con otros jóvenes, pero en este caso en Ciudad Juárez, y obviamente la guerra, esta guerra que inventó de la nada, porque jamás lo mencionó ni siquiera en un debate o en una promesa de campaña. En fin, a lo largo de todo este tiempo yo he sido un crítico acérrimo a este periodo de Felipe Calderón, y no lo digo ahorita, ni lo digo por algún interés particular de ahorita, lo he dicho toda la vida. De hecho, pues este tema me generó o generé a raíz de este tema pues uno de los tantos hasta aquí que hice hace tiempo, del segmento Hasta Aquí que hice en un canal de televisión y que se distribuía en redes. Pues hablé acerca de este tema en su momento y sostengo lo que he sostenido toda la vida. El tema no solamente es que se hayan equivocado estos militares, o que se hayan confundido estos militares, que no tienen ninguna justificación, o sea, no lo justifico bajo ninguna circunstancia, sino lo que señalé en aquel momento, y lo acabo de señalar, pues este video que le estoy presentando es del 7 de octubre, lo que señalé en su momento y lo sigo sosteniendo. El problema es que hay un peligro de que nosotros, los viles ciudadanos, podamos caer en manos de estos militares o policías o como se les llame, que se confundan. Y pues yo quisiera que, pues cómo consolar a los tantos y tantos familiares que tienen que ver con este asunto. Por lo pronto aquí estamos hablando de dos hijos, de dos hermanos, de dos parientes, de dos familiares, de dos compañeros. Y bueno, a la mera hora declinó la invitación que le hizo el Tecnológico de Monterrey para dar una conferencia a alumnos de la carrera de Derecho. Esto tras el rechazo de estudiantes y de la madre de uno de los estudiantes de esa institución, asesinados por miembros del ejército durante su gobierno.
Y pues aquí está la carta que pone este hombre, Felipe Calderón, que es una amplia carta, donde dice: su parecer, en mi opinión, es razón más que suficiente para que se suspenda mi visita al TEC. Considero que es de la mayor importancia atender esta opinión de la señora Mercado y en todo caso poder reunirme con los familiares de Jorge y Javier para poder dialogar con ellos. Pues sí, nada más que esto fue en el 2009, ya el gobierno actual ya pidió disculpas, ofreció disculpas, o sea, 10 años después se le ocurre a Felipe Calderón reunirse con los familiares de estas víctimas, escucharlos de viva voz y precisar también alguna información que se ha divulgado antes de atender a la amable invitación de los estudiantes del TEC. Para mí es fundamental respetar ese dolor, independientemente de que haya quien utilice esa circunstancia con propósitos mediáticos y políticos. Bueno, yo nada más le quiero aclarar, porque luego a veces nos confundimos de este tema, de que él no lo aclaró en ese momento. Poco se molestó en disculparse públicamente o en siquiera asistir a la ceremonia que se ofreció el 23 de marzo del 2010, a la que sí asistió Margarita Zavala en calidad de primera dama. O sea, esto no es un tema que acaba de ocurrir la semana pasada y que de alguna manera sucedió, fue en el 2010, dije hace rato 2009, pero bueno, fue en el 2010, para el caso es exactamente lo mismo. El 19 de marzo el gobierno mexicano admitió que Mercado y Arredondo eran inocentes y fueron asesinados y luego revictimizados. O sea, esto no tiene esta manera de justificarse con esta estúpida carta de que independientemente de que haya quien utilice esa circunstancia con propósitos mediáticos y políticos. No, señor Calderón, o sea, no nos confunda, no confunda a la opinión pública y no confunda a quienes de alguna manera todavía lo siguen y creen que esto es un asunto político. Este es un asunto de humanidad. Si esto ocurrió en el 2010 y estamos en el 2019 y el gobierno actual ya ofreció disculpas, el tema no es la invitación al TEC. El TEC tiene derecho a invitar, como también tiene derecho a desinvitar, y punto. Como Calderón tiene derecho a asistir o tiene derecho a no asistir, ese no es el tema, no nos confundamos. Aquí estamos hablando de dos jóvenes que fueron asesinados por elementos del ejército. Ahora, que fue una confusión lamentable, un mal día, un día donde ocurrieron cosas que no deberían de haber ocurrido, yo lo pongo en duda, y lo pongo en duda en este sentido. ¿En manos de quién está nuestra seguridad? O sea, vamos a pensar, y lo dije en el comentario del día 7, vamos a pensar que sí fueran delincuentes. ¿De todos modos los mato? No, pues entonces, ¿qué tipo de derecho tenemos en este país? O sea, sentencio y después juzgo. No, pues sentencia de muerte. O sea, a pesar de que, vamos a pensar, no lo son, ya lo dije 20 veces, pero vamos a pensar, vamos a olvidarnos de este caso, lo dije el día 7, pero lo vuelvo a repetir hoy. Vamos a pensar que no se equivocaron, que sí eran unos delincuentes, y llegan los del ejército y ¡pum!, te mato. No, pues de eso no se vale, eso tampoco es válido, a menos de que hubiera un intercambio de balazos y de ametralladoras o bombas, como sea. Pero así nada más porque sí, porque se me pega porque tienes cara de sospechoso, porque te vi como sospechoso, porque estabas en el lugar equivocado a la hora equivocada. Pues imagínate qué clase de gobernante tuvimos con Felipe Calderón. El hecho de que se reúna 9 años después, ya que el gobierno actual pidió disculpas, que se reúna con los familiares, ¿ya para qué? Ya no tiene caso.
Esto no es un asunto mediático, este no es un asunto político, este asunto se debió haber resuelto en su momento, y seguramente si se hubiera resuelto en su momento, es decir, pidiendo disculpas, o pues no sé qué se hace en este tipo de casos, pero bueno, hacer lo que se tenga que hacer desde el punto de vista de que hubo una equivocación, una confusión, todo lo que quieran y manden, pero hacerlo en ese momento, en ese día, en ese mes, no días después, no semanas después, y mucho menos años después. Eso no nos da, este tema simplemente retrata a Felipe Calderón. Yo sé que hay mucha gente que lo idolatra, yo sé que hay mucha gente que inclusive lo extraña, yo ni lo idolatro ni lo extraño, y lo dije desde el primer día. Yo no escondo mi cara. Por ahí debe estar la grabación en un programa de televisión que en marzo del 2007 dije que esta guerra era una guerra a propósito, era una guerra mal planeada, era una guerra estratégicamente mal hecha, y me costó vetarme de por vida en un canal de televisión. Ya nunca más me volvieron a invitar. Por ahí debe estar la grabación, alguien la debe tener. 2007, cuando nadie hablaba nada en contra de Calderón, y yo sí lo hice. Así que yo sí tengo cara para decir qué poca madre tiene Felipe Calderón.